Bueno, Padre, gracias por este tiempo que nos permites pasar, Señor. Gracias porque sabemos que estos tiempos también son necesarios, donde podemos edificarnos los unos a los otros. Gracias por este estudio de Romanos, que es de edificación para nuestras vidas y podemos profundizar, Señor, en la doctrina que nos muestra Romanos sobre diferentes temas. Te damos gracias, Señor. Mira este capítulo 6 que vamos a iniciar hoy. Te pedimos para que seas tú guiándonos y enseñándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo. Vamos a iniciar. Bueno, los que tengan micrófono lo pueden tener ahí. Hola Sebastián, hola Jorge, hola Florencia, hola Vivian. Ahí esperemos que Gustavo me dijo que conectaba un poquitico tardecito. El hermano Sergio le gustó, pues el hermano Sergio a veces él trabaja una semana en la mañana, una semana en la noche. Entonces él de pronto si no nos puede colaborar, no puede estar acá, pero él me estaba comentando que pues que quiere estar. Entonces para que vayamos avanzando. Listo, y vamos a iniciar con Romanos 6 del 1 al 2 y vamos a leer esta parte de estudiar estos dos versículos. Dice así el título que aparece en la versión Reina Valera, que llama Muertos al Pecado. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí Pablo empieza como a concluir, a realizar varias conclusiones de los temas que habló en los capítulos anteriores, hablando que pues como como abundó el pecado, entonces sobreabundó la gracia. Como lo vimos hace 8 días, la gracia es mucho mayor que el pecado que cometió Adán. Entonces Pablo utiliza un método que lo vamos a ver en diferentes capítulos, y es que él empieza como a adelantarse a preguntas posibles que las personas pueden hacer. Estas son las preguntas que algunos se darían. Por ejemplo, entonces muchos creerían como desvirtuando la doctrina de la justificación por medio de la fe, como desvirtuando la salvación por gracia en un tiempo donde se consideraba que la salvación se ganaba por los propios méritos. Entonces, algunas preguntas que las personas podrían decir, entonces debemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde, ¿cierto? Y Pablo mismo hace digamos, de alguna forma, él mismo responde esta pregunta y dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mejor dicho, como hay un predicador que lo dice, lo que Dios ha llamado, también lo ha llamado a santificarse. En ese tiempo, digamos de alguna forma, analizando estos versículos, pasa como lo mismo que hoy en día. Hay muchas personas que no entienden con claridad las doctrinas de la gracia y cree que una persona que tiene un entendimiento de la gracia de Dios, de la salvación completamente por Dios, es una persona que puede vivir como quiera. Era una posible pregunta que se tendría en el tiempo de Pablo. Las personas creerían que se podría vivir como se quisiera, igual iba a ser salvo. Igual si era pecador, igual por la gracia de Dios sería salvo. Y Pablo lo que quiere entender aquí es que lo que Dios decidió salvar, Dios también decidió justificar, pero a la vez estas personas tienen un proceso de santificación. Por eso dice ninguna manera, no quiere decir que pueden vivir como quieren, porque muchos podrían decir, es que entonces la gente puede vivir como quiere, ya que los judíos se dedicaban casi a hacer obras todo el tiempo, a cumplir ritualismos, algo muy pesado que no era fácil de llevar. Y él le dice, no, de ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? Estoy dando a entender, si hemos muerto al pecado, no podemos vivir en él. ¿Alguien quiere comentar mientras yo intento agregar a unos hermanos que no han podido ingresar? Hacer un comentario sobre estos versículos. Buenas noches. Hola, don Jorge. ¿Cómo está, Pastor Carlos? Bien, bien, eso está por ahí, Bien. el hijo, eso es su hijo. No, es una sobrinita. Ya. Anda Sí, por sí. aquí. Bueno, buenas noches, hermanos, también. Bueno, con respecto a estos dos versículos, como usted lo estaba mencionando, más que todo, en el capítulo 6, Pablo empieza a hacer la relación que hay entre los que hemos sido justificados y la santificación. Entonces vemos que no es algo que va separado, sino que es algo que va muy de la mano. Entonces, esa también es una respuesta como a esas personas, como usted lo decía, de que quieren decir como que ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, o aún con un pensamiento tan, se puede decir hasta detestable, de decir que no voy a pecar porque como dice que la gracia abundó la gracia cuando abundó el pecado, entonces yo voy a pecar más para que abunde para tener más gracia. Entonces vemos el razonamiento de las personas también
los que aún dicen que no debemos cumplir ni siquiera la ley moral de Dios, que no está Ajá. vigente ahora. Entonces, los antinomianos, ¿sí o no? Entonces vemos que ahí Pablo está categóricamente diciendo de que de ninguna manera, de ningún modo, o sea, no hay una manera de que puedan pensar o sea, una persona que ha muerto al pecado, Ujú. que ya hemos muerto ya no estamos esclavos del pecado, ¿cómo ahora podremos vivir en él? O sea, es algo que vemos que cada día debemos ir santificándonos más y esa santificación progresiva que debemos tener todos los creyentes. Ajá. Y ese punto que usted empieza a nombrar, de hecho, a Pablo le podrían aquí estar llamando antinomianista, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos antinomianismo es antiley, ¿sí? Como, digámosle, como de alguna forma los judíos creían que ellos eran unas personas que profundizaban en la ley y que ellos aún hasta el punto de que cumplían más cosas que la ley. Y Pablo aquí casi que lo están acusando, digamos, así de una especie de antinomianismo, o sea, de antiley, pero Pablo lo que le está diciendo que no es así. Realmente los que han sido salvos por gracia, los que han muerto en Cristo, realmente han muerto al pecado para no vivir más en él. Y hoy también podemos ver mucha clase de antinomianismo. Yo les he hablado varias veces que hay dos especies de antinomianismo. Un antinomianismo que es un antinomianismo práctico y un antinomianismo teórico. Podemos ver ciertas líneas cristianas donde ellos viven casi sin ley y ellos viven casi en un entendimiento de la gracia como una especie de supergracia y las personas viven como quieren, pero no viven para obedecer a Dios. Eso sí es un antinomianismo, pero también hay un antinomianismo teórico que lamentablemente lo he visto aún entre personas que se hacen llamar reformados, que ellos dicen, no, es que la ley moral ya no existe, ahora lo que existe es la ley de Cristo. Y entonces ellos nunca predican sobre el pecado, nunca predican sobre la ira de Dios, nunca predican. Y es como una teología del nuevo pacto, o sea, solamente predican el nuevo pacto, pero ellos nunca se les predica eso porque es que es el Espíritu Santo, que según ellos, que siempre es el que va a llevar a las personas a que crezcan, pero nunca se predica sobre el pecado. Y entonces son dos extremos muy peligrosos. Entonces mire que aquí Pablo lo que está diciendo es que realmente él no está diciendo que las personas vivan como quieran, sino que los que han sido salvos por gracia, realmente han sido salvos para vivir, para agradar a Dios. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar ahí? No. ¿Alguien más le gustaría aportar sobre estos dos versículos? En adicional, si no tienen micrófono, pueden copiar en el chat también. Todos tienen entendimiento de la palabra antinomianismo, ¿cierto? Claro. Es antiley. Listo, avancemos sobre el comentario. Por ejemplo, Calvino decía, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es un argumento sacado de la posición contraria, porque quien peca ciertamente vive en pecado, mas nosotros hemos muerto al pecado por la gracia de Cristo, y es por tanto falso decir que la gracia da fuerza al pecado que suprime. La verdad es esta, que jamás los fieles son reconciliados con Dios sin que al mismo tiempo se cumpla el don de la regeneración. Para eso somos justificados, es decir, para que sirvamos a Dios en pureza de vida. Yo les he dicho que uno de los temas que no se está predicando hoy en día y que hay muchos predicadores que actualmente están hablando sobre ese tema es sobre el tema de la regeneración. Lo hablamos la lección pasada. Hoy casi no se predica el tema de la regeneración, parece como si fuera una doctrina olvidada. Las personas se predican es un decisionismo, decide por Cristo, y las personas creen que con solamente decidir por Cristo ya son salvas cuando no hay una regeneración, cuando no hay un nacimiento de nuevo. Y aquí aquí lo Calvino lo que está dando a entender es que este versículo está hablando que es la obra de la regeneración, lo que Dios salvó, lo que Dios decide salvar, lo que Dios decide regenerar, es exactamente esa persona que va a vivir para agradar a Dios y le va a doler su pecado. Entonces, como yo les mandé hace 8 días un libro que se llama Dios es el Evangelio, da para mostrar esa parte, que realmente una de las doctrinas se ha olvidado y que es de vital importancia en la iglesia es la regeneración. No se tiene un entendimiento de cómo la regeneración en el creyente y se confunde con otras cosas. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué le gustaría aportar sobre eso? Florencia, ojo. Sí, estaba pensando, digo, uno puede caer también en dos. Hola, buenas noches. Buenas noches.
¿Se escucha? Hola Florencia, sí, sí, sí. Sí, está. Que uno puede caer también en dos posiciones. Una puede ser el antinomialismo o también puede convertirse en un legalista, también como en el caso de los judíos en Como esa el que época. Como en el caso de los judíos de esa época. Pero también, o sea, se puede caer en esas dos posiciones. Pero no hasta, escuché lo hasta último que había hasta- dicho, no lo pude Florencia, escuchar bien. hasta en la reforma. Sí, Están esos dos extremos. sí. Y, pero no escuché lo último que había preguntado, ¿De no lo qué? escuché bien. No, no. Es el tema de la regeneración, que hoy en día pareciera que la regeneración se desconoce. O sea, la doctrina de la regeneración. Sí, las personas hay veces se confunde con Claro, una práctica moral o con una terapia moral deísta y no se entiende qué es el obrar del Espíritu Santo. De hecho, recordemos que cuando Jesús habla con Nicodemo, aún Jesús se sorprendió que Nicodemo no entendiera ese tema, hasta el punto que Jesús lo regañó y le dijo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? Porque Jesús le dijo, es que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos y Nicodemo se fue por otro lado. Se supone que un maestro de la ley, un maestro judío, debería también entender el tema de la regeneración, porque es que el tema de la regeneración no es solamente del Nuevo Testamento, el tema de la regeneración también es del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted lee el tema de Nicodemo, Jesús se sorprendió que Nicodemo ni siquiera tenía entendimiento de lo que era nacer de nuevo, de lo que era la regeneración. Y lo mismo pasa hoy en día, hay muchas personas que no saben ni siquiera el tema de nacer de nuevo. Vamos avanzando. El versículo 3 dice, otra pregunta, Pablo se adelanta a otra pregunta que también es vital, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está hablando de uno de los sacramentos que tenemos, recordemos que nosotros no solamente tenemos dos sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, y tanto estos dos sacramentos que lo que nos da a entender es una evidencia externa de algo que sucede internamente. En estos días está teniendo con una capacitación de los grupos de formación que yo tengo y son unos jóvenes de Bolivia, pues de una iglesia carismática que yo estoy capacitando. Hay varios jóvenes que están muy interesados y hemos estado profundizando sobre varios temas. Entonces ellos me contaban sobre el tema del bautismo. Ellos casi que bautizan por deporte, digámoslo así, hasta el punto que las personas se bautizan y le dicen a las personas en el bautismo, acepta al Señor Jesús, mejor dicho, unen el bautismo con el aceptar al Señor Jesús. Ni siquiera es el bautismo como una evidencia de regeneración, sino que lo llevan casi con el decisionismo. Él decía, y es preocupante porque las personas que se bautizan deben de por lo menos evidenciar una regeneración en sus vidas. Eso es lo que dicen las confesiones de fe de Londres y de Westminster. O sea, el bautismo es una evidencia externa de algo que sucede internamente en el creyente. Pero como hablamos hace 8 días, estamos evidenciando que hay un montón de personas bautizadas no regeneradas. Se supone que se debe bautizar a las personas regeneradas, pero se está bautizando personas que nunca han nacido de nuevo. Y por eso es que vemos lo que pasa. Entonces, por eso es que Pablo dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, dando a entender de que cuando nosotros nos bautizamos porque estamos entendiendo que ya morimos al pecado, que ya no somos esclavos del pecado, que morimos a todo lo que llamamos el viejo hombre. No quiere decir que estamos hablando del perfeccionismo. Hay una lucha contra la carne hasta el último día de nuestras vidas, pero hay un nuevo nacimiento. O sea, el bautismo es una evidencia externa de algo que sucede internamente. ¿Qué opinas sobre este versículo? A ver, de los que no han hablado. Pueden escribir también ahí, no sé, Sebastián, Jair, si quieren compartir algo sobre esto. Buenas noches, hermanos. Hola, Seba, ¿cómo va? Todo bien, hermano. Eh, Creo que es una contradicción cuando hablamos eh, como dice, bueno, poco subiendo arriba, cómo viviremos aún en el pecado. Porque si hemos muerto en el pecado, o sea, no podemos, como en cierta forma, revivir de nuevo al pecado. Y aún si hemos sido bautizados, como usted dijo, es una evidencia realmente de que hemos sido regenerados, de que hemos nacido de nuevo y que realmente
nuestra decisión, nuestra confesión de que realmente creemos en el Señor Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no ha sido una decisión emocional, no ha sido una decisión, incluso lo podría decir voluntaria, porque ha sido el obrar del Espíritu Santo en nosotros, porque realmente por nosotros no hubiéramos podido elegir estar con el Señor, sino simplemente por el Espíritu Santo, porque nuestra humanidad, nuestro pecado siempre nos inclina hacia el mal, siempre nos hace elegir hacia el mal, así que es un absurdo decir que hemos renacido, pero que seguimos en nuestros pecados. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús para vivir igual y ser partícipes igual en su vida, que es en la santidad. Sebastián, ¿usted cree que en este tiempo hay mucho no regenerado bautizado que cree que va para el cielo? Regenerado. No regenerado bautizado. No regenerado bautizados o regenerado bautizado. No, que hay muchos no regenerados bautizados. No, sigo, y realmente se manifiesta porque uno igual, o sea, va observando las fotos de su iglesia y personas que han bautizado y son, hasta podría decir cientos, y que ya no están en el día de hoy. Sí, creo que sí las hay. Igual como le digo, es necesario que por lo menos tenga un filtro. Por ejemplo, en las iglesias bíblicas, cada vez que una persona se va a bautizar, siempre se muestra a la congregación las personas que se van a bautizar, para que sea la iglesia quien evalúe las personas que se van a bautizar, ¿cierto? Debe dar por lo menos un filtro. O sea, el bautismo debe ser una evidencia de eso, porque está sucediendo, como les había dicho, que hay personas que toman la cena del Señor y pues uno no ve una transformación en ellos. Les he dicho que son casos muy comunes que uno vive todo el tiempo. Y es algo, de hecho, en el tiempo de Lutero y de Calvino, yo les conté que ellos hasta se oponían que los liberales tomaran la cena del Señor en el tiempo que era la Reforma, y se oponían porque no les parecía que personas que vivieran una vida liberal tomaran la cena del Señor. Entonces es importante tener presente eso. Fernando García dice, esto cabe con los que son los frutos del Espíritu, debe tener nuestro accionar una dirección, claro, debe haber una evidencia. No obstante, como yo les he dicho, en ocasiones hay personas que tienen una apariencia de piedad que hasta para el más famoso teólogo en ocasiones va a ser difícil. O sea, uno solamente interpreta lo que ve. Y hay veces, hay personas que pueden tener una apariencia de piedad, pero no hay una transformación interna. Y uno puede como creyente ser, o sea, uno como líder puede ser engañado también. Sebastián, ¿iba a decir algo más? Sí, ¿qué filtros podríamos, o sea, la verdad es que, bueno, la forma en que bautizamos en la iglesia es hacerle un discipulado, estar un tiempo y, bueno, si él toma la decisión de bautizarse, y es casi inmediata, ¿no? Porque si ha decidido estar en Cristo, entonces, bueno, tendría que bautizarse ya nomás. Sí, realmente no tenemos un filtro, entonces quería preguntarle cuáles serían los filtros que se deberían hacer. Hay iglesias que lo ven como un sistema, ¿cierto? Usted terminó el discipulado, bautícese de una vez. Pero en ocasiones no todas las personas, digamos, tienen el mismo proceso. Hay personas que pueden hacer el discipulado, pero no hay una transformación en ellos, ¿cierto? Hay que mirar muchas cosas, ¿cierto? Y que la persona también sea consciente. Es solamente una iglesia bíblica, también es un filtro. El solo hecho que se esté amonestando sobre el pecado desde el púlpito también es un filtro, ¿sí? O sea, digo que las iglesias bíblicas en sí son un filtro también. Lo que pasa es que hay iglesias que se encargan de llenar y llenar y llenar, y entonces las personas creen que bautizarse es un requisito más, pero el bautismo debe ser algo serio, ¿sí? Debe ser algo serio y se dar a entender eso, cuando las personas sean conscientes de la transformación en sus vidas. ¿Listo? ¿Por qué iba a decir algo? Doctor Carlos, sí, con respecto a ese versículo, vemos que Pablo se asombra, o más bien sí les pregunta a ellos, o sea, o no sabéis, o sea, les está hablando precisamente en ese caso a los romanos, pero también a todos nosotros como creyentes. Ahora nos habla el mismo Espíritu Santo y nos pregunta, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, es algo que debemos tener presente todos los cristianos,
de saber que ahí, que cuando profesamos nuestra fe, no simplemente sea como decía usted, un decisionismo, decir sí, acepto a Jesús en mi corazón, no, sino que en realidad uno muestre esos frutos dignos de arrepentimiento, que también, por ejemplo, en la iglesia en la que yo me estoy congregando, yo en este momento tengo un proceso de discipulado, entonces, más que el conocimiento, que obviamente es importante también, pero van viendo de pronto la vida, los frutos, o sea, cuál es el comportamiento de la persona, y igual se puede fallar en eso, pero también más que todo, eso es lo más importante al momento como usted dice, que la iglesia acepte como miembro a un creyente, eh, y luego bautizarlo. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que las iglesias deben estar conformadas únicamente por creyentes, en realidad, personas realmente regeneradas. No se escucha. Qué pena, ahora sí. Es que como silencié el micrófono porque estaba guiando a una hermanita que no ha podido entrar, que las iglesias deben de estar conformadas es por miembros regenerados. Yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza de que la iglesia se conforma por miembros y por asistentes regulares. No, la iglesia debe estar conformada por miembros. De hecho, hay hermanos que yo le digo, hermanos, es que la iglesia es para comprometerse. Eso de que existan personas como ruedas sueltas, eso no es bíblico. O sea, si usted de verdad va a estar en una congregación, es para comprometerse y hacer parte de una membresía. Y las personas deben ser parte de personas regeneradas y a las personas deben de estárseles también guiando y confrontando muchas de sus cosas también para que vayan creciendo. Eso es pastorado. Pero yo no puedo tener miembros y también un grupo de personas que como que sí, pero como que no, y que son generales y como que el pastor dice, bueno, igual por lo menos están ofrendando. No, eso no puede pasar en una congregación. ¿Sí me doy a entender ahí? Sí. ¿Sí? Fernando García dice, es analógico con lo que la religión católica desarrolla bautizando niños, personas sin conciencia desarrollada, sí, y eso es un tema también, por ejemplo, de discusión con los presbiterianos también que bautizan niños, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos credobautistas, o sea, se le llama el bautismo de jóvenes y adultos, se le llama así credobautismo comparado con lo de los presbiterianos que también bautizan niños, ¿sí? Y hay presbiterianos, o sea, la presbiteriana reformada es una presbiteriana seria, ¿cierto? La presbiteriana reformada porque hay otros tipos de presbiterianos. Y es eso, o sea, que la parte es que las personas deberían de bautizarse cuando sean conscientes de sus pecados, cuando sean conscientes de sus errores, cuando sean conscientes que tienen que arrepentirse. Sí, no yendo como, por ejemplo, Fernando tocó el catolicismo, pero no yendo tan lejos. Como les digo, hay muchas iglesias cristianas que todavía bautizan niños, ¿sí? Y son serios en Sí. su doctrina. Entonces va como por ese lado. Miremos lo que dice Calvino con respecto a este punto. Dice, ¿o no sabéis que todos los que son bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Para probar la sentencia precedente a saber que Cristo destruye el pecado en los suyos, recuerda el efecto del bautismo, sacramento por el cual comenzamos a seguir la fe en él. Porque está fuera de toda duda que en el bautismo nos revestimos de Cristo y somos bautizados con el fin de ser hechos uno con él. San Pablo presenta otra enseñanza, que somos incorporados al cuerpo de Cristo cuando su muerte manifiesta en nosotros su fruto. ¿Sí? Entonces es eso, o sea, el bautismo debe ser algo donde nosotros entendamos y profesamos que somos seguidores de Cristo y que hemos muerto al pecado, basándonos por ahí. Aunque entendiendo también que Calvino bautizaba también niños, ¿cierto? Hay que dejarlo también claro. Calvino era una persona también que bautizaba niños, igual que Lutero. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces miremos acá que el bautismo, como les he dicho, es algo externo de lo que sucede internamente, lo mismo como era la circuncisión, no queriendo decir pues que la circuncisión tenga que ver algo con el bautismo, a pesar de que los presbiterianos lo vean así, pero hay una enseñanza muy semejante. La circuncisión era una evidencia externa de algo que debería suceder internamente. Muchas personas se circuncidaban solamente por religión, pero su corazón nunca fue circuncidado. Por eso es que hay muchos judíos que iban directamente al infierno. Lo mismo puede pasar hoy en día. Hay muchas personas que pueden ser cristianas porque son bautizadas,
pero van directamente al infierno. Eso es lo que predicaba Whitfield. Whitfield decía, o sea, el hecho de que ustedes sean bautizados, de que ustedes sean conservadores, si ustedes no se arrepienten del pecado, van directamente al infierno. Entonces, aquí dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, el solo hecho de que nosotros bajemos a las aguas, como se le dice, es porque estamos tipificando de que hemos muerto al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dando a entender que esa muerte al pecado debe producir en nosotros la vida nueva, y estamos hablando de la regeneración. Y todo aquel que es regenerado es todo aquel que va a entrar al reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha nacido de nuevo. Estamos hablando del tema de la regeneración. Entonces morimos al pecado, porque así como morimos al pecado y Cristo resucitó, también los que hemos muerto al pecado, porque solamente podemos morir al pecado por medio del obrar del Espíritu Santo en nosotros, son aquellos que tienen vida nueva y van a tener vida eterna. ¿Alguien quiere comentar este versículo? Jair, si quiere comentar también, o Ivonne, o Vivian, los que están ahí, o Gustavo, que acaba de entrar, o los que quieren comentar por este versículo de porque somos sepultados. ¿Quién quiere comentarlo? Que somos sepultados. Gustavo. Gustavo acaba de llegar, ¿cierto? Sí, Carlos, yo estoy aterrizando, pero bueno, permítame hacer un comentario de entrada entonces. Sí, claro. Para todos muy especial. Bueno, claramente, no sé si yo lo había comentado, Carlos, no sé si esa manera de pregunta o de afirmación, pero este bautismo del cual está hablando no es definitivamente el bautismo en agua, ¿cierto? Porque No, el bautismo o sea, aquí sí está hablando del bautismo en agua como tal, pero también está hablando de la regeneración, o sea, el bautismo como evidencia de la regeneración. El bautismo como evidencia de la regeneración. Bueno, yo lo estaba tomando por el lado no propiamente del bautismo en agua, sino de lo que pudiéramos llamar el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, y que nosotros hemos sido injertados, más bien, por decirlo de una manera, o sumergidos. De hecho, aquí lo que está hablando es, o sea, toda aquella persona que ha sido regenerada es porque hace parte de la iglesia de Cristo. O sea, no puede existir, eso lo vamos a hablar ahorita, eso de, como yo les he dicho, que hay una diferencia entre el pueblo judío y la iglesia. Entre el pueblo judío sí existía un remanente, entre el pueblo judío sí habían devotos e impíos, pero la iglesia es santa. O sea, la verdadera iglesia está conformada por personas santas, que en los templos también en ocasiones tengamos personas no regeneradas, es otra cosa, pero la iglesia del Señor es santa. O sea, aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor son personas regeneradas. Que hay muchas personas que pueden congregar con los regenerados, esa es otra cosa. En algún momento van a apostatar de la fe. Así y que es. también se pueden bautizar, también. Hay muchas personas no regeneradas que se bautizan y abundan hoy en día. Y bueno, lo que pasa es que hoy el propósito del bautismo es más llenar una membresía, pues realmente, ¿cierto? Pero entonces, Hay iglesias que piden cuotas mensuales de bautismo cuando pertenecen a misiones. así Entonces, es, tienen que bautizar tanto 10 al mes, 10 al mes, 10 al mes. Entonces, eso bautizan, así no, la persona no tenga una evidencia. Y como es decisionismo, entonces la gente dice, ¿ha recibido a Cristo en el corazón? Y la gente le va a decir, claro, yo lo he recibido. Entonces dice, bautícese. Pero es que la iglesia no debe conformarse por personas que decidan por Cristo. Hay muchas personas que pueden decidir por Cristo. Las personas deben conformarse de personas regeneradas, donde se evidencia de verdad una transformación en su vida. así es, y lo que pasa es que ese tema de los bautizos por decisionismo realmente es una forma de regular, supervisar o controlar el trabajo de los pastores, digo yo, de sus autoridades. Entonces, para poder calificar la efectividad de su trabajo, entonces simplemente se revisa así periódicamente una cantidad de bautismos. Ahora, un bautismo en agua debería reflejar realmente que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero no, bueno, hay que entender aquí algo, porque si nosotros, hay que entender que cuando hablamos del bautismo en agua, es una evidencia de una regeneración. Porque cuando nosotros hablamos del bautismo, como lo habla del Espíritu Santo, como lo hablaba Juan el Bautista, era más hablando como de juicio, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos del bautismo en agua, lo que está evidenciando es una regeneración en el creyente. No es un bautismo, porque es que no, hay que hacer una diferencia ahí, porque es que
Hoy en día, dentro del movimiento carismático, pareciera como esta enseñanza de lo que se habla de una segunda obra de gracia. Entonces llevan a las personas, listo, usted recibió a Jesús, pero le falta algo, le falta el bautismo del Espíritu Santo, y esa enseñanza no es bíblica. Entonces ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es que yo tengo que llegar a hablar en lenguas. Entonces yo lo que tengo que entender es que cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me arrepiento del pecado, cuando yo de verdad he nacido nuevo, es una obra del Espíritu Santo, y como evidencia de eso yo me voy a bautizar en agua. Pero en Latinoamérica hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ese tema del bautismo del Espíritu Santo, porque hay personas que pueden decir, listo, recibí a Cristo en mi corazón, pero mi pastor me está diciendo que me falta el bautismo del Espíritu Santo. Y eso estaríamos diciendo que Cristo no es suficiente y que las personas necesitan una segunda obra de gracia para ser completos. Y esa enseñanza, recordemos que es una enseñanza que viene desde mucho atrás, que se denunció bastante por predicadores serios, porque esa enseñanza nació en el pentecostalismo y en el carismatismo, donde las personas dicen, usted tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, usted tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y eso no es correcto. ¿Sí, claro, no, está claro. De hecho, hago la claridad que cuando hablo de este bautismo, no hablo como exacto de una segunda obra de gracia, sino que, bueno, estamos alineándolo a la misma obra de regeneración. Es decir, que inmediatamente soy regenerado, soy injertado en el cuerpo, de pronto, o soy sumergido en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es lo que quiero decir, pues no que de pronto haya una manifestación X que demuestre tal cosa, ¿cierto? Realmente partimos de un término que hemos tocado muchísimo estudiando este libro, esta carta a los romanos, y la palabra arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento no solamente se basa en un cambio de mentalidad, sino en un cambio de mentalidad o de perspectiva con respecto a Cristo, ¿cierto? Porque en otro tiempo nosotros, como dice la palabra, creo que lo estamos citando en Romanos 5, nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Nosotros odiamos a Dios, su obra, los ministros, su palabra y todo lo que tuviera que ver con Dios. Pero la obra de regeneración, lo que tiene que hacerme es un cambio de chip total, radical, ¿cierto? Sí, son nuevas inclinaciones. Así es. Listo. De hecho, de una forma mucho más profunda, se ve desde esta forma. La regeneración inicia en el subconsciente y la conversión en el consciente. Recordemos que dentro del arminianismo y dentro del catolicismo ven primero la conversión y después ven la regeneración. El arminianismo lo vi así. Bueno, a los que están nuevos aquí, el arminianismo son la mayoría de las iglesias que están en Latinoamérica, cristiano. Entonces, ven primero la conversión y después la regeneración. Pero bíblicamente e históricamente, primero es la regeneración y después es la conversión. Primero viene el obrar del Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento, y como yo tengo nuevas inclinaciones, eso me va a llevar a mí a lo que llama la conversión, a cambiar de rumbo. Pero dentro del arminianismo es, yo decido, entonces el Espíritu Santo me regenera, pero ese no es el orden que da la palabra. Primero hay una regeneración y después viene la conversión. Ahí está la diferencia dentro de muchas cosas del arminianismo y el calvinismo. ¿A alguien le gustaría que sí? Solamente usted me repite, por favor, lo que dijo ahora, de la regeneración comienza ¿dónde? En el subconsciente. O sea, no, yo no le estoy hablando de todo el ordo salutis, pero sí una parte. O sea, primero es la regeneración, después la conversión. ¿Sí? Bueno, sino que usted decía algo que la regeneración como que comienza en el subconsciente y la conversión. Sí, porque es que, bueno, ahí también hay otra confusión. Lo que pasa es que hay predicadores que confunden regeneración con conversión. Regeneración y conversión son cosas completas, bueno, digámoslo así, son pasos completamente diferentes. La regeneración, estamos hablando de un nuevo nacimiento, de nuevas inclinaciones. La conversión es un cambio de rumbo, es cuando yo soy consciente, cuando yo me arrepiento y yo cambio de rumbo y decido, o digámoslo así, sirvo a Cristo y me entrego a Cristo. Pero la regeneración es un nacimiento nuevo que no lo produzco yo. Es un obrar del Espíritu Santo en mi vida, es un nacimiento nuevo, son nuevas inclinaciones. Es algo que no lo produce el creyente, es algo que lo produce directamente el Espíritu Santo. Entonces, si unimos las dos expresiones o palabras, regeneración y conversión, significa una transformación integral, o sea, una transformación interna y luego externa también. ¿Pero externa en qué? Digo yo, lo que usted decía,
no solamente que mi corazón y mi mente han sido regeneradas, sino que mi vida, mi cotidianidad, mis palabras, mis tratos, mis relaciones, Bueno, eso ya es la santificación. Y recordemos que la santificación es un proceso progresivo que también es a través de mortificar la carne por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos que ahí es donde viene un proceso progresivo, donde yo ya no soy esclavo del pecado, pero yo tengo un proceso de mortificando la carne. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ese tema o los confundí? Por si acaso, hermano, envía al grupo de WhatsApp como un resumen del Ordo Salutis de la ordenación. Exacto. Ese del Ordo Salutis. O sea, y mire que lo que mandó Sebastián ahí es primero la regeneración, después la conversión. En otras líneas religiosas es primero la conversión, después la regeneración, dando a entender casi que la conversión es una obra del hombre y realmente no es así. Lo que pasa es que Bueno, esos tres términos, mirados así por encima, parecen realmente iguales: regeneración, conversión y santificación. exacto. Pero es que la santificación es un proceso progresivo. O sea, usted un proceso donde el creyente tiene que ir mortificando la carne. Eso es lo que llama o sea, esa lucha con la carne hasta el último día de nuestras vidas, donde nosotros, o sea, donde nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero sí hay una lucha interna hasta el último día de nuestras vidas. Lamentablemente yo he escuchado a predicadores que confunden estos términos y hablan de conversión como si fuera regeneración, regeneración como si fuera conversión. O sea, es una mezcla y recordemos esa parte, ¿cierto? De hecho, el arrepentimiento también es una obra directamente de Dios. Entonces vamos avanzando, porque no nos vamos a quedar cortos ahí con eso. Entonces dice Hendriksen, por medio del bautismo y por la consideración de su significado, estos primitivos convertidos, inclusive Pablo, habían sido llevados a una relación personal muy estrecha con su Señor y Salvador. Y con el significado de su abnegada muerte, el significado de esta muerte había sido llevado como bendición a sus corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Hablando de que ellos también deberían de morir a sus vidas, ¿cierto? A morir pues a la parte de la carne. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, dando a entender eso, que todos aquellos que nazcan de nuevo, que todos aquellos que mueren a su vida pecaminosa, lo que llamamos el viejo hombre, son personas que sabemos que han nacido de nuevo y son personas de la misma forma como Cristo resucitó, ellos, también nuestro cuerpo va a resucitar. Sí, dando a entender esa parte. Avancemos aquí y seguimos ahí con los últimos dos versículos. Esto está bien pequeño, dice. Hendriksen dice, el significado del versículo 5, entonces como sigue, porque si realmente hemos sido unidos a Cristo en una muerte como la suya, de modo tal que su muerte causó nuestra muerte y un constante vivir en pecado, entonces no cabe duda de que también estaremos unidos con Él en su resurrección como la suya. Es decir, que entonces es cosa cierta que su resurrección física y entendida en un sentido más completo, según lo acabamos de explicar, producirá nuestra resurrección espiritual, o sea, nuestra andar en una vida nueva, ¿cierto? También dando a entender de que nosotros nacemos de nuevo y la finalidad después será la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Alguien quiere comentar este versículo, los dos versículos que hemos leído, antes de profundizar en estos dos últimos? Los que no hayan hablado, Yair, si quieren escribir también, no sé, ¿alguien quiere comentar sobre esto? Sobre estos dos versículos que acabamos de ver, los últimos. Aportar algo más, Jorge. Sí, Pastor Carlos, sobre ese versículo 5, exactamente como lo acabo de leer, más que todo, esa muerte la semejanza de su muerte, y así como nosotros resucitaremos, como dice ahí, esa resurrección, sí, habla también de una resurrección futura, pero inmediatamente por el contexto de los versículos está hablando de ese nuevo andar, de ese nuevo nacimiento espiritual que tenemos todos los creyentes, sino la vida espiritual que ahora nos da por medio del Espíritu Santo que tenemos ahora. Entonces, como usted dice, tenemos un cambio en nuestras inclinaciones, nuestros afectos, todo lo que antes teníamos por común en nuestra vida, por ejemplo, andar en una vida desordenada, por así decirlo, ya uno va a aborrecer todas esas cosas porque hemos nacido nuevamente y estamos en Cristo ahora. Entonces,
ese andar en novedad de vida, es lo que define ese proceso de santificación cada día. Sí, ahora hay que entender aquí algo para que profundicemos un poquitico más. Regeneración no es igual a cambio de conducta. Hay que entender eso. Regeneración no es igual a cambio de conducta. Hay muchas personas que pueden entrar a las congregaciones y tener ciertos cambios de conducta. De pronto ser más sericitos, comportarse como un cristiano, cumplir todo lo que es cristiano. Pero eso es moralidad. Como les había dicho, hay muchas personas que pueden ser moralmente correctos y nunca haber nacido de nuevo. Como muchas veces yo les he dicho, los judíos, o más que todos los fariseos, eran moralmente correctos. O sea, un fariseo en este tiempo sería, a nuestro parecer, un súper cristiano. Se congregaba todo el tiempo, daba ofrendas de todo, como yo muchas veces les he dicho. Pero era algo externo, como un cambio de conducta externa, pero no había una transformación interna. Por eso es que nosotros nos tenemos que estar revisando todo el tiempo y analizando si de verdad hay una obra en nosotros, porque puede ser solamente algo externo y no interno. Y la verdadera regeneración no es externa, es interna, es una transformación del corazón. Y nosotros tenemos que clamar y llorar por nuestros pecados. Pero entonces es ahí donde nos tenemos que analizar. Ahí es donde nos tenemos que analizar si de verdad la obra que está en nosotros es una obra también del Espíritu Santo y si mi vida la estoy llevando por una moralidad, por mi fuerza, o yo estoy mortificando el pecado por medio del Espíritu Santo. Yo muchas veces les he contado que yo viví una experiencia, yo soy cristiano muchos años, y yo me acuerdo que yo llegué a ser líder y todo eso, pero mi vida era una moralidad externa. Yo internamente había unas depravaciones impresionantes. Y yo predicaba desde muy joven y todo, pero era moralmente correcto. Y todo el mundo lo felicitaba a uno, y usted tan juiciosito. O sea, yo era un fariseo. O sea, me había graduado de fariseo, pero internamente yo no había nacido de nuevo. O sea, yo cambié mi conducta externa, me comportaba como cristiano, hacía todos los requisitos para cristiano, predicaba como un cristiano y todo, pero internamente no había transformación. O sea, yo lo notaba por muchas cosas, por las luchas internas, por el dominio que tenía el pecado sobre mí. Y eso a veces puede pasar. Por eso es que vemos que hay muchas personas que apostatan de la fe. Y son personas que han predicado. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Si esas personas era tan juiciosa, pero esa persona, mire cómo predicaba de bonito, pero mira a la persona, porque nunca fue una persona regenerada y llegó a predicar. Entonces, eso también, por eso le digo, es necesario que nos estemos analizando todo el tiempo. Por eso es que hay personas que dicen, no, es que a mí no me gustan los lugares donde siempre están predicando sobre el pecado. Eso parece como si le estuvieran dando palo a uno. Es tan necesario, porque es que nuestra vida es pecadora. Y necesitamos todo el tiempo que nos muestren la humillación nuestra para poder ver la gloria de Dios y a través de ver la transformación de Dios en nuestras vidas. Pero lugares donde nunca se predica el pecado, pues las personas nunca se van a sentir pecadoras y solamente van a vivir su vida externa, mientras internamente hay depravación. La pregunta que hacía Paul Washer es: ¿por qué hay tanto pecado dentro del pueblo cristiano? Es porque no se ha entendido el verdadero evangelio. O si no, mire, el pueblo cristiano está lleno de pecados, o sea, eso ya hay de todo, eso hay divorcios, hay adulterios, eso hay de todo. Entonces eso también nos debe llevar a analizar. ¿O qué opinan ustedes? Vamos a leer estos dos versículos. Yair. Hola, hermanos. Hola, Yair, Sí, ¿cómo va? Tiempo bien. sin verlo, Yair. Sí, he estado un poco ocupado en otras cositas de la casa. No, comentando con respecto a lo que usted acababa de decir, que, bueno, a mi punto de vista, pienso que una iglesia bíblica es una iglesia que siempre está o continuamente está predicando sobre el pecado, porque como también acotaba usted que el hombre, el ser humano, tenemos una vida pecadora, e inclusive aún siendo cristianos, para mortificar el pecado y vivir en santificación hasta que venga Cristo. Debemos escucharnos, o sea, debemos vernos en el espejo de la palabra y acusarnos de que nosotros somos pecadores y que merecemos
gracias de parte del Señor. Entonces, pienso yo que una iglesia sana, bíblica, debería siempre estar en continuo hablando del pecado, predicando del pecado, de cualquier otra cosa. Ujú. No quiere decir que no debe predicar otras cosas, también se debe predicar otras cosas. Claro, obviamente, sí, Pero es vital, es lo que usted dice, es muy cierto. claro, claro, hermano. Como yo les he dicho que antiguamente las personas iban a una congregación y salían llorando por sus pecados. Hoy en día las personas van a las iglesias y salen ignorando su pecado. Desde ahí partimos. ¿Sí? Sebastián iba a hablar. Yo por ahí escuché como Sebastián, ¿cierto? Estaba escribiendo. A ver, bien. Bueno, estaba poniendo, realmente no hay un entendimiento claro sobre la regeneración, la mortificación del pecado, la santidad. Si los cristianos no entienden estas cosas en la iglesia va a seguir depravada, porque realmente yo empezaba a hablar un poco de la mortificación del pecado y ellos, o sea, muchas personas se sorprenden. O cuando hablas de santidad te dicen legalista, o cuando hablas de regeneración igual es algo que es, bueno, nuevo nacimiento ya pasado y listo, ahí quedó, ya no se analiza verdaderamente qué ha pasado en la regeneración, cuándo hubo esa regeneración, ¿no? Y si la iglesia sigue ignorante en esto, vamos a seguir teniendo una iglesia llena de pecado. Y lo que dice Sebastián es muy cierto. ¿O alguna persona más que quiera comentar este versículo mientras yo agrego aquí una hermana que intentó conectarse pero no lo ha logrado hacer? Si quiere comentar o hacer un aporte sobre esto, adicional igual. Bueno, vamos a leer estos dos versículos. Dice Romanos 6, 6 al 7, estos dos últimos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, escucha, mire, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, hablando pues de la parte de que nosotros ya no vivimos para el pecado, no somos dominados por el pecado, no somos controlados por el pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es que nosotros no debemos ser esclavos del pecado. ¿Cómo yo sé si soy esclavo del pecado? Si aún sigo en círculos pecaminosos que me controlan y no soy, y digamos de alguna forma, y no han sido mortificados. Hay que entender eso, o sea, si yo aún sigo en ciertos círculos pecaminosos que yo no he mortificado, yo debo arrepentirme y pedirle a Dios ayuda en muchas cosas, porque el creyente no puede vivir en esos círculos pecaminosos dominados por el pecado. No quiere decir que el creyente no peque, les he dicho que eso no es lo que enseña la palabra, pero hay una lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Y el creyente no está bien en eso, que estén en esos círculos pecaminosos, controlados, y ahí sin arrepentirse de su pecado. Porque dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, solamente aquellos que han muerto al pecado son aquellos que son declarados justos por Dios. Son aquellos que son declarados justos. En estos días alguien me decía, mire, hay círculos pecaminosos que son duros. Y en estos días alguien me decía, Carlos, pero hay algo que yo no soy capaz de controlar y yo no puedo y yo intento. Y entonces me decía, Carlos, ¿será que es que yo no soy salvo? Me decía de esa forma. Y dice, yo no soy capaz, o sea, yo no intento y yo no soy, eso me domina. Y le dije, manito, es que usted tiene también que clamar y llorar por su pecado. Y tiene que meterse más con la palabra. Entre usted más ame la palabra, entre usted más profundice en la palabra, más va a odiar el pecado. Es que los medios de gracia son importantes. Si yo no utilizo los medios de gracia, que son la oración, la palabra y el congregarme, no hay atajos para la santificación. No hay atajos. Entre más yo me exponga a la palabra, entre más yo conozca a Dios, más voy a odiar el pecado. Pero hay personas que quieren como atajos. Y eso es uno de los fenómenos del cristianismo de ahora. Como las personas no quieren entender bien la palabra y todo aparecen hombres entregándoles un evangelio reducido, métodos y todo aparecen hombres. 5 pasos para la felicidad. 4 pasos para la santificación, pasos para yo no sé qué, eso no sirve, eso es reducción del evangelio y yo debo entender ese evangelio a la profundidad. Si yo no comprendo lo que es el evangelio a la profundidad, no voy a ver una transformación en mí. Esos métodos, ese reduccionismo actual hacen bastante daño y no traen transformación en el creyente. Dice Lutero, dice, la expresión destruir debe entender sentido espiritual.
espiritual. Pues si el apóstol quiera, vendría por qué decir que por causa de esta el viejo hombre tiene que ser crucificado. La destrucción corporal del viejo hombre se producirá de todos modos, querramos o no, también en el caso de aquello cuyo viejo hombre no fue crucificado. Pero cuando hablamos aquí de destruir, está hablando de que ya no somos dominados por el pecado. El creyente no debe ser dominado por el pecado, no debe estar en vicios pecaminosos que lo dominen. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo para decir? ¿Quiere aportar para ya terminar, para entrar a estudiar el libro? Pastor Carlos. Eh, Sí, bueno, en estos versículos vemos que Pablo está diciendo que ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, así debe, o sea, fue destruida juntamente con Cristo. O sea, está hablando esa relación estrecha que está bien ligada con, o sea, entre el creyente y Cristo, y el cuerpo de pecado para que sea destruido es esa, como usted mismo decía ahorita, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre fue crucificado ahí también para que muera juntamente con Cristo. Y ya no le serviremos al pecado, ya no seremos esos siervos que éramos dominados por el pecado, que todo lo que nuestra carne quería hacer, así lo hacíamos. En cambio ahora tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, nos capacita para ahora luchar contra ese pecado. Y esa última parte del versículo 7, que dice que ha sido justificado el pecado, es que hemos sido liberados. O sea, como usted mismo decía, antes éramos esclavos, ahora somos libres para servir a Dios. Así es. Así es, así es. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí. Sí, se escucha. Gustavo. Sí, Carlos, lo que es evidente pues en estos pasajes es que pareciera que no existen tales términos como autonomía o independencia del hombre. Es decir, el hombre en esta vida está o sujeto o bajo servidumbre a una vida de pecado, o está sujeto al señorío de Cristo, punto. O sea, no existe como que yo mismo me sirvo, o si me sirvo a mí mismo, o vivo para mí mismo, no existe tal cosa, ¿cierto? Nosotros simplemente cambiamos de Señor. Por eso tampoco en el cristianismo no se puede creer muy experto. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ya quemé esa etapa, en el cristianismo uno no quema etapas. El corazón, a pesar del creyente, todavía queda con esa... es que no quiere decir que la regeneración quiere decir que la fuente de maldad se quitó. De hecho, nuestro corazón sigue teniendo tendencias pecaminosas. Entonces hay personas que dicen, no, yo ya quemé esa etapa, antes al revés. Cuando nosotros veamos que hay personas que caen en ciertos pecados, antes nos tenemos que aterrar porque nosotros también podemos caer, ¿cierto? El creyente también puede caer, por eso es que el creyente tiene que cuidarse, tiene que velar y orar. Por eso cuando alguien caiga, uno tiene que decir, Señor, guárdanos también. ¿Por qué? Porque el creyente, nosotros no predicamos el perfeccionismo, el creyente no puede creer súper valentonado. Hay personas que le dicen, no, es que yo ya esa etapa ya la quemé, eso era antes, y qué pena, pero el corazón es tan engañoso, que cosas que usted cree que ya superó, hay veces pueden volver. Uno lo que tiene que tener es conocer la maldad de su corazón, y aquel que conoce la maldad de su corazón es un creyente maduro, y evita ciertos lugares, y evita ciertas cosas, evita digamos, tiene una vida de abnegación en muchas cosas. Yo les conté, por ejemplo, el caso de Paul Washer, ¿cierto? Con respecto de que Paul Washer se cuida mucho, como ustedes saben, hay veces viajan, pues no hay tantos recursos en la reforma como el carismatismo, y todo, y los pastores viajan solos, y usted sabe que, por ejemplo, cuando una mujer va a visitar, una vez fue una mujer a visitar al hotel al pastor Paul Washer, él le dijo, hermana, yo no la puedo recibir, si quiere me deja lo que me trajo ahí. O sea, hasta tal punto él se cuida de esa forma. ¿Sí me voy a entender? Y hay veces uno, como le digo, uno como hombre, uno también se tiene que cuidar. Hay hombres que juegan con fuego, y mujeres también, y no se guardan de la tentación en muchas ocasiones. Y eso uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidar su vida, uno tiene que entender la maldad del corazón. Cada uno debe conocer quién es uno mismo. Uno debe entender cuáles son mis debilidades.
Si yo entiendo el pecado de mi corazón, como digo, soy un creyente maduro y me voy a cuidar de muchas cosas. Pero si yo no entiendo el pecado de mi corazón, pues yo voy a ser imprudente en muchas cosas. ¿Qué me voy a entender? Sí, Carlos, usted está diciendo algo de entender el pecado de nuestro corazón, porque cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, por ejemplo, estos medios de gracia como el orar o el profundizar en la palabra de Dios, simplemente se nos vuelven disciplinas aburridas, ¿cierto? Y se nos vuelven un poquito difíciles de sobrellevar, pero cuando yo entiendo el pecado de mi corazón, se me vuelve una necesidad. Y es tan cierto que a veces nos volvemos tan autosuficientes que pasa simplemente un día en que no tenemos comunión con la palabra de Dios, no buscamos al Señor en oración y creemos pues, que eso tampoco tiene trascendencia, pero realmente eso va abriendo grietas. En solo un momento. El problema es que cuando uno se cree bueno, ahí es donde hay que tener bastante cuidado. Hay que tener cuidado porque dentro del cristianismo hay personas que como cumplen ciertos requisitos, hay personas que se creen buenas. Y creerme buena, y ahí es cuando vienen los pecados. Cuando yo me creo, porque dice que Dios humillará al orgulloso. Yo tengo que, por eso la palabra dice, vele y ore. Yo tengo que estar velando. Hay sentimientos que a veces salen en mi corazón. Yo le digo, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y oro y confieso, Señor, pero ¿por qué estoy pensando esto? Pero si y una vez dice, pero ¿por qué viene ahora este sentimiento que no sentía por años? Uno tiene que velar y uno tiene que entender la maldad de su corazón y vivir una vida siempre abnegada y de confesión y arrepintiéndose. Si uno no vive una vida así, de verdad uno, digamos de alguna forma, va a ir por la senda del pecado en muchas cosas, porque hay muchas tentaciones en el mundo, digamos de alguna forma. Eso sí, no podemos estarle echando la culpa que a espíritus, que a otra persona, porque eso también es una práctica actual. La gente cae en pecado, es que el espíritu, que la gente cae en pecado, pero eso fue culpa de mis ancestros. Entonces la gente ya no quiere responsabilizarse de su pecado. Entonces, es como le digo, la necesidad de entender, por eso le digo, en este tiempo se debe entender la regeneración, no se comprende, y tampoco se enseña. Por ejemplo, yo sé que en las iglesias reformadas se enseña sobre la regeneración, sobre el nuevo nacimiento, pero son pocas las veces que yo escuché ese tema en iglesias carismáticas o pentecostales, y si se enseñaba, en ocasiones era como no muy claro, porque a veces no se entiende la obra del Espíritu Santo. ¿Qué opinan de eso? Para que vayamos concluyendo, para entrar a hablar sobre el libro. No, Carlos, es cierto, partiendo de una cosa muy clara, y es que realmente la tentación, bien como usted decía, culpamos de que viene de afuera, pero realmente viene de adentro, de nuestro propio corazón, de nuestras propias concupiscencias, de ahí es donde nace. O sea, vienen de los dos lugares. O sea, puede venir de una fuente externa y se une con la concupiscencia de nuestro corazón. Perfecto. Por eso hay tentaciones que están casi adecuadas para la concupiscencia de nuestro corazón. Mira, eso es muy común con los jóvenes. Dicen, no, pues que a mí no me gusta tal mujer, yo eso me cuido en eso, hasta que llegue una mujer que vaya de acuerdo a la concupiscencia de su corazón y ahí queda. O los hombres, ¿cierto? Por el lado de las mujeres también. Listo. ¿Algo adicional que quieran hablar para hablar un poco sobre el libro? Igual el tema del libro va como muy de acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Algo adicional? ¿Alguien que quiera dar una conclusión final? Si la quiere escribir, Jorge Aguilar dice, con la regeneración nosotros vamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que nuestro Señor aborrece. ¿Alguien adicional? Bueno, vamos a hablar un poco sobre el libro. El tema del libro, de ese quinto cargo, es sobre la invitación evangelística sin fundamento bíblico. Hoy estamos viviendo un fenómeno que podemos decir que hay muchas personas que salen a evangelizar en las calles, y eso evangelizan con artes, evangelizan con letreros, evangelizan con un montón de cosas. La pregunta es, ¿eso es evangelismo? Esa es la gran pregunta. ¿Realmente lo que estamos viendo en estos movimientos es evangelismo? ¿Realmente se está compartiendo el evangelio? ¿O lo que estamos haciendo es estrategias para que las personas lleguen a la iglesia y desde ahí parte? Porque si no se le predicamos el evangelio, entonces ¿cómo vamos a creer que hay nuevos nacimientos? Porque es que lo único que
que lleva un entendimiento claro para servir a Dios y nacer de nuevos por medio de la palabra, pero si no le predicamos la palabra, sino que más bien utilizamos otras estrategias para que las personas lleguen a la iglesia, y entonces creemos que solamente con que una persona está en la iglesia es suficiente y no hay nada de nuevo, y entonces estamos viendo fenómenos donde estamos viendo iglesias grandes mezcladas con cabras y con ovejas. Y entonces cuando hay iglesias donde hay cabras y ovejas, para el pastor mantener ese crecimiento, tiene que estar desarrollando, suavizando la palabra, mezclando la palabra con un montón de cosas, con psicología, con ciencias sociales, con todo eso, y está sacrificando las verdaderas ovejas porque no le está dando alimento. Y eso está pasando. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que todo eso que vemos, tantos jóvenes que suben videos haciendo artes en los semáforos, haciendo artes en los parques, eso es evangelismo? Puntos de vista. Y eso también es lo que está hablando el escritor. A ver, ¿qué creen? No lo es. Especialmente como joven. Especialmente como joven, yo lo digo, no lo es. Es que es muy... La verdad es que veo mucho romanticismo a veces, veo mucho Jesús te ama, y bueno, ese es el evangelio, ahí se acabó todo, ¿no? O incluso, creo que lo más amenazante que empiezo a ver es especialmente esta frase: Dios nos ama tal cual somos, o Dios te acepta tal cual eres. Para mí eso es realmente... O la otra, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Sí, pero más que todo la otra, porque como igual les decía el libro, bueno, entonces, bueno, si Dios quiere esto, entonces, bueno, yo también quiero, yo también me amo, como decía, si Dios me ama, bueno, yo también me amo, entonces yo estoy de acuerdo con eso, entonces me parece algo muy cómodo. Yo le pregunto a una persona, ¿usted quiere ir al cielo? Pues claro, ¿quién va a decir quiere ir al infierno? No. Claro. O sea, la gente le va a decir, o sea, la gente ve y dice, no, pero es que en el infierno es algo muy malo, yo quiero ir al cielo, todo el mundo le va a decir que sí. Y entonces a las personas se les reduce el evangelio en 4 leyes espirituales. Realmente hay personas que llevan años dentro de iglesias y el único del evangelio que conocen son 4 leyes espirituales. Por eso les he estado diciendo, cuando no hay un entendimiento claro del evangelio, no hay transformación en las personas. Eso lo hemos venido hablando desde hace 8 días. Es Sí, porque importante. es como un método, ¿no? Porque igual a mí me enseñaban el método a Roma, el camino a Roma, bueno, el camino de Juan. O sea, que te enseñan, ¿no? Ciertos versículos que tienes que manejar y, bueno, decirle eso y, bueno, ya eso es todo, ¿no? Y es realmente, no hay en la predicación del evangelio, no hay un entendimiento de quién es Dios, no hay un entendimiento de quién es su pecado y de cómo procede eso a la salvación. Simplemente es igual, una vez escuchabas como decirle a alguien, bueno, tú sabes que has cometido una infracción, pero él no sabe que realmente la ha cometido. Bueno, entonces el otro no se siente agradecido con aquel que le salva de esa infracción. Simplemente le dicen, tú tienes una infracción y no es consciente verdaderamente de cuál es el costo de esa infracción o cuán fuerte puede ser esa infracción. Es lo mismo que está pasando. Y si nosotros analizamos el evangelismo antes y ahora, los evangelistas antes iban, predicaban y las personas entendían la justicia de Dios. O sea, un verdadero sermón evangelístico lleva primero a las personas a entender que están muertos. De hecho, de lo que hablaba por Watcher, cuando nosotros vamos a evangelizar, es como los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hablaban? Los profetas sabían que las personas que estaban al frente estaban secas, estaban muertas. Y les predicaban, es que ustedes tienen que ser transformados por el poder de Dios. Ustedes tienen que arrepentirse, así como van directamente al infierno. Ese es un evangelismo bíblico comparado a que yo me le acerque a la persona y le diga, ¿usted ama a Dios? Sí. ¿Usted cree que Dios tiene un plan maravilloso para usted? Y dice, pues yo me imagino. Usted sabe que Dios lo ama bastante. Y claro, Dios me ama. Entonces, haga esa oración después de mí. Ese es el evangelismo actual. Mire qué evangelismo tan diferente. Y usted ve un montón de jóvenes parados en los semáforos diciendo, Jesús te ama. Un montón de personas, jóvenes parados dando abrazos, cantando. O sea, la pregunta es, ¿las personas están entendiendo realmente el evangelio de esa forma? O sea, yo cuando evangelizo, tengo que entender que al frente tengo personas que están muertas.
hablando de los no creyentes, y que necesitan entender su pecado y necesitan entender que necesitan arrepentirse de sus vidas. Mire cómo predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista no decía, bueno, ¿cuántos aman a Dios? Recíbalo en su corazón. A Juan el Bautista le decía, arrepiéntase de sus pecados, generación de víboras, algo así. Mire qué diferente. Ahora con lo que vemos hoy en día, es triste el tipo de evangelismo que se ve hoy en día. O sea, hay muchos jóvenes que asisten a academias evangelísticas y salen como, antes al revés, salen es como desconociendo el evangelio. Brian, ya digo. Sí, bueno, una de las famosas frases también que te saben decir es que Dios tiene un propósito para tu vida, pero no le hacen como un, digámosle, como un, no sé, como que fuera un tabú, como algo místico, descubrir cuál es el propósito realmente del hombre aquí en la tierra, que es el glorificar el nombre de Dios, que es realmente para lo cual hemos sido creados, ¿no? Y eso no le dicen, o sea, solamente le dejan incompleto el propósito para el cual él fue creado y piensan que puede ser, yo qué sé, alguna buena obra, alguna buena dádiva que tenga que hacer, muy aparte obviamente de que tiene que predicar el evangelio, pero lo dejan ahí como que fuera algo de que, y la persona que lo recibe puede recibirlo de una mala manera en el sentido de que piensa que pueden llegarle propósitos materiales, bendiciones materiales, no espirituales, entonces, y más aún si eso se le dice a una persona que no ha sido regenerada, que no es cristiano, no es creyente. Entonces sí, hay que tener cuidado con ese tema porque es algo delicado. Es lo que Y estamos viendo hoy en día es el mucho, pragmatismo. El sí, pragmatismo. Hoy hay mucho hay, pragmatismo. y muchas, perdón hermano que lo interrumpa, y muchas de esas personas que confiesan y dicen que sí creen en Dios, pero no han tenido un nuevo nacimiento, una regeneración, son las personas que a corto o a largo plazo pueden apostatar de la fe. Y como le decía, el pragmatismo que lo que está haciendo es llenar la iglesia con el método más efectivo. Entonces, si a mí me funciona en una reunión repartir almuerzos, pero así llega la gente, con tal de que las tenga escuchando palabra, es suficiente. Y yo tengo que estar manteniendo, y son iglesias que tienen que estar manteniendo un tipo de activismo para que la gente no se vaya. Y son sistemas donde entra gente y sale gente, entra gente y sale gente, entra gente y sale gente. Y es un tipo de activismo, porque yo creo, porque me funciona atraer gente y todas hacen películas, hacen conciertos, hacen eventos, hacen shows de yo no sé qué, y así hay personas, y hay iglesias que han crecido de esa forma. Pero para que una iglesia crezca de esa forma, usted tiene que mantener el mismo sistema todo el tiempo, viviendo del activismo, viviendo del entretenimiento, viviendo de las experiencias para que las personas no se vayan, pero que muchas de esas personas hayan nacido de nuevo, ¿no? Probablemente algunos, ¿cierto? Por eso le digo, no todos los que están en una iglesia son verdaderos creyentes. Puede que sí, bastantes, pero hay muchos lugares donde hay más cabras que ovejas. O puedo decir, o llegar a decir que hay lugares donde solamente hay cabras. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Paul Washer. El juicio de este tiempo es los falsos profetas y los falsos maestros. Y hay personas que no quieren ir a escuchar predicaciones bíblicas serias, que los muevan y van a lugares donde le endulcen el oído. Y eso es un juicio de Dios para esas personas. Sí. Gustavo. Sí, Carlos. Pensamos un poquitico, ¿cuál es la razón de que el evangelismo de este tiempo se que Dios nos ama y Dios nos ama, que hay un plan maravilloso para ti y Dios tiene algo muy grande para ti? ¿Cuál puede ser la razón? Y es algo que yo escuché, vi no mucho, pero lo vi, y es que se estaba buscando, o se estaba buscando, o se estuvo buscando una solución a un viejo método evangelístico, hablemoslo de alguna manera, método que utilizaban las personas de más alta edad y años en el cristianismo, y es que usted se da cuenta que quienes predican de que Cristo te ama y Cristo te ama son los jóvenes, son los que están saliendo, los que salían antes eran los más veteranos
y entonces el evangelismo no era ya de Cristo te ama, sino de vida al fin del mundo, era como un apoyo escatológico ahí, obsesivo, paranoico, no sé, porque escuché a alguien decir, venga Cristo porque Cristo viene. Estamos haciéndole entender a la gente de la segunda venida de Cristo sin que entendiera la primera, ¿cierto? O le anunciaban catástrofes, pues, como tan, no sé, como que prepárese que viene un super terremoto, viene una gran catástrofe, viene una gran crisis mundial, y entonces la gente estaba corriendo a la iglesia por miedo a que Dios me salve, no de mi pecado, sino de lo que viene, de la crisis. Entonces, claro, el método fue volver al extremo y decir, no, eso es radical. Entonces, Cristo te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces nos fuimos de un error a otro error. Y muy cierto, o sea, tampoco son dos extremos. Por eso le digo, antes de predicar las buenas noticias, primero tengo que predicar las malas noticias. Yo no me puedo crear solamente en malas o solamente en buenas. Yo no puedo crear solamente y Cristo y va a ir directamente al infierno y eso, sin apuntar a Cristo. Porque lo que usted dice son dos extremos. No es ni solamente las buenas, ni solamente las malas. Yo antes de predicar las buenas, tengo que predicar del juicio y la justicia de Dios. Pero si yo no predico el juicio y la justicia de Dios, las personas no van a entender el Evangelio. Porque yo para poder entender que estoy reconciliado con Dios, es porque tengo que entender que era pecador o que soy pecador y que es por medio del plan de salvación en Cristo. Pero si las personas no se arrepienten de sus pecados, o sea, es que si no hay arrepentimiento, no hay nacimiento. Así es. De hecho, me pareció interesante lo que decía el libro de Paul Washer en este capítulo, y es que con este hombre del cual estuvo hablando, un hombre gigantesco, pues a quien él estuvo predicando la palabra porque ya estaba a punto de morir, no simplemente se conformó con, exactamente, con un mensaje, sino que se tomó casi las 3 semanas invirtiendo en él para que él pudiera comprender la finalidad del evangelio, de la predicación y del mensaje. Así es, y hay veces pasa con personas que uno tiene que dar hasta que las personas entiendan que son pecadoras. Es que el evangelismo no podemos reducirlo a algo facilista. Por eso es que hemos hablado que ya casi ni se predica. Hay iglesias que ya no predican ni de pecado, ni de ira, ni de juicio. Hoy es éxito, Dios cumple tus sueños, Dios cumple tus deseos, Dios quiere lo mejor para ti. Y ahí también son dos tipos de evangelio completamente diferentes. Y el mejor caso en el libro de Hechos, Carlos, perdón, es que cuando Felipe o cuando el etíope estaba leyendo el pasaje de Isaías, que Felipe entonces luego tomó el tiempo para explicárselo y predicarle cuando subió al carro y tomó mucho tiempo, desde que lo conoció hasta que lo bautizó, tomó mucho tiempo para explicarle el evangelio y que ese hombre se convirtiera. Ajá. Mire, por ejemplo, el tema de la oración, esta oración del pecador o la oración de fe, que es muy común dentro del carismatismo del pentecostalismo. Mucha gente que cree que va directamente al cielo y es mentira. De hecho, Paul Washer también cuenta una historia de una persona que era muy mala y que murió, y un pastor fue allá y dijo, bueno, gracias a Dios, el hermano había hecho la oración de fe cuando tenía 12 años. O sea, ¿qué va a pensar la gente? Ah, no, pues vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón y nos vamos a ganar la salvación, un tiquete. O sea, es como si ven a Cristo como si fuera un tiquete. Es que la oración del pecador también ha hecho mucho daño y a veces no somos conscientes de eso. Hay mucha gente que cree que porque una vez hizo una oración de fe, ya son salvas, el decisionismo. Y esa práctica está muy, pero muy, muy arraigada dentro del evangelismo moderno. Se los ve y siempre al final tienen que terminar con esa oración del pecador. Y hay gente que cree que va para el cielo y van directamente al infierno. Puede que suene muy raro, pero es la verdad. Yo sé que todos en algún momento han escuchado esa oración del pecador, o ustedes mismos la hicieron en algún momento, pero eso está arraigado por todos lados. Eso parece como si fuera la salvación. Como una práctica, no hay ni siquiera un versículo que hable de la oración del pecador. O sea, de hacer repetir la oración del pecador. Pues, el versículo de apoyo, Carlos, además porque sí se volvió una especie de truco fácil, siempre se utiliza Romanos capítulo 10, versículo 9, cuando dice que si confiesas con tu boca, ¿cierto? Pero las personas que confiesas es porque realmente ha creído en su corazón,
Hay personas que Así es. confunden con su boca y ni siquiera saben que lo que están hablando. Así es. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar sobre este tema? De lo que leyó. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? De las niñas también. ¿Alguien quiere aportar? ¿O ya están en silencio? Florencia. Vamos ahí nombrando a... ¿Qué opina de este tema, No, Florencia? es que sí, hola, Hola. hola, sí, da fastidio esa oración del pecador y el Dios te ama y porque a veces eh, dentro mismo de la iglesia hay mucha gente que piensa de esa manera, que hay que evangelizar de esa forma. Y cuando uno plantea del arrepentimiento de los pecados o de eso de esa obra que tiene el Espíritu Santo en el corazón, no es como una traba también encontrar hermanos a veces que piensan de esa manera y hace daño y después uno tiene que andar explicando y bueno. Sí, de hecho. Es como lo mismo como en años pasados, las personas, como por ejemplo, como hablamos en el tiempo de Whitfield y de Wesley, las personas creían que porque se habían bautizado ya eran salvas. Y eso no es así. Y por eso es que Whitfield y Wesley constantemente predicaban sobre el arrepentimiento, a pesar de que fueran muy conservadores o se hayan bautizado. Eso lo hablamos hace 8 días también. A las personas que son muy conservadoras también. Es que usted ve las confesiones de conversión y parecen como cambios de conducta moral. Claro que hay algo moral en la transformación, pero hay cosas que se pueden hacer con el esfuerzo de las personas. Hay que entender es que nosotros tenemos que rendirnos a Dios y que sea el obrar de Él en nuestras vidas. ¿Listo? Ahí tenemos 4 minuticos. ¿Alguien adicional que quiera decir ahí para concluir? Ivonne, yo vi que Ivonne estaba escribiendo, pero al fin no vi que escribió algo. Si quiere comentar también. Pastor Carlos. Jorge. Bueno, con respecto al libro, y ya todo lo que ustedes han hablado, pues dando también algo sobre el evangelismo, Paul Washer ahí también nos menciona que debemos empezar primeramente el evangelismo en presentar, o sea, conocer a Dios, dar a conocer quién es Dios. Él menciona un pasaje de Éxodo donde Dios se le presenta a Moisés, ¿sí o no? Entonces, vemos que precisamente eso es lo que hay que hacer primero, o sea, mostrar quién es Dios, su naturaleza de justicia, de santidad, y ahora, después de eso, llevar a la persona a confesar de que son pecadores, también lo dice Paul Washer, dice que debemos llevar a la persona, llevar una convicción de pecado, obviamente eso lo hará el Espíritu Santo, pero nosotros mostrarle con la palabra por qué es un pecador. Entonces ahí vemos que con esas dos formas de llevar a la persona a ir conduciéndolo por medio de la palabra, y el Espíritu hará su obra, así como hizo con ese hombre que se encontró por allá por Canadá, que le explicó, y hasta que leyendo muchas veces los pasajes y orando, hasta que Dios abrió sus ojos y clamó que era salvo. Entonces ahí vemos que es una forma de evangelizar, o sea, mostrar primero quién es Dios, convencerse, a buscar a la persona, mostrarle con la palabra que es un pecador, y ya el Espíritu Santo obviamente hará su obra si la persona pues la lleva al arrepentimiento. Ajá. Por eso la necesidad que en ocasiones no solamente es un solo encuentro, sino es necesario quedar con el contacto de las personas y hacer un proceso con ellas, de ir profundizando más y más la palabra, para que las personas vayan teniendo un entendimiento y a través de ese entendimiento de la palabra puedan rendirse a los pies de Cristo y entender que el pecado de su vida. ¿Listo? ¿Alguien más? Hay 2 minuticos para que vamos a ir concluyendo. Por eso la necesidad de evangelizar, es necesario evangelizar. Le es necesario el evangelismo en la calle, pero, por ejemplo, en las iglesias bíblicas se utiliza mucho los sermones evangelísticos, donde las personas traen personas nuevas y se predican sermones evangelísticos. 45 minutos de un sermón evangelístico donde la congregación se tengan personas nuevas. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, él la mayoría de los domingos en la noche
tenía reuniones evangelísticas y los sermones eran evangelísticos. De hecho, también vemos, muchos de los predicadores también tenían ciertos días donde los sermones eran evangelísticos. No era un sermón expositivo como se hacía los domingos en la mañana o doctrinal como los estudios, sino completamente evangelístico, donde habían personas y se les predicaba del evangelio. Y muchas de las personas en ocasiones salían clamando. Mire, por ejemplo, el sermón más conocido que a mí se me olvidó el nombre de ese sermón, que más o menos dice, o sea, hombres en manos de un Dios airado, algo así, no me acuerdo bien del título. Ay, si alguien se lo sabe, me dice el título, que es un sermón muy Pecadores, reconocido. Sí, pecadores pecadores. en manos de un Dios airado. Ese, que es un sermón muy reconocido, que cuando se predicó las personas lloraban. Y usted lee el sermón y el sermón es del infierno, donde a través de diferentes ilustraciones hablaba de la vida del infierno y la gente clamaba y lloraba por sus pecados. Y es un sermón en tiempo de un avivamiento, ¿sí? Me parece que fue en Inglaterra, donde se veía algo impresionante las personas al escuchar este sermón. Entonces mire que también la necesidad de entender, de estar arrepintiendo de nuestros pecados y estar creciendo en Dios, hasta que lleguemos a un momento que sí es posible, a pesar de que nosotros vamos a tener una lucha contra la carne hasta el último día de nuestras vidas, pero el creyente puede llegar a un estado donde pueda adorar a Dios con conciencia limpia. Si en ocasiones, cada vez que yo me presento ante Dios, mi conciencia me mortifica, hay algo que yo tengo que pensar sobre mi vida. Porque es que la conciencia juega un papel fundamental en la vida del creyente. Y cuando yo voy profundizando en la escritura, mi conciencia va siendo, digamos, de alguna forma madurada y el discernimiento mío va a ser madurado. Y lo que yo antes veía normal, ahora ya no lo veo normal. Pero cuando yo me presento a Dios, mi conciencia me está acusando de muchas cosas, yo tengo que también tener cuidado. Porque es que el proceso de mortificar la carne es un proceso constante, pero el creyente puede llegar a un momento donde puede adorar a Dios con conciencia limpia. No obstante, no quiere decir que es perfecto, porque la lucha es hasta el último día de sus vidas, pero sí hay, digámoslo así, progreso de santidad, y no todos los creyentes tienen el mismo grado de santificación. Lo que no estoy de acuerdo es con ese jueguito dentro de los jóvenes reformados, que es todo el tiempo, como yo les he dicho, y que yo soy un joven pecador, o sea, está bien, pero que no lo veamos como una excusa para no santificarnos. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Y ya empecé con la ramita. ¿Listo? ¿Un aporte final? Oramos. Vengo últimamente como con una gripita, entonces estoy ahí como agripado. Bueno, vamos a orar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste pasar aquí entre nosotros. Te pedimos para que seas tú guiándonos. Permítenos comprender mucho más temas, Señor, sobre la santificación, sobre la regeneración. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, porque sabemos que hay muchas cosas que parecieran que no están fuera de nuestro control, pero sabemos que todo lo del creyente es por gracia. Lo bueno que hay en mí es porque tú has obrado en mí, y lo malo que hay en mí es porque soy yo mismo. Por eso obra nuestras vidas, danos más entendimiento de la palabra, con el fin también que podamos aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, para que podamos, Señor, tener esa pasión por la Escritura y una pasión, Señor, por servirte y por buscarte. En nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ahí me perdonan que es que estoy un poquito gripado, pero bueno, estamos ahí pendientes. Recordemos que para dentro de 8 días, yo les voy a decir, esperemos un momentico, para dentro de 8 días tenemos, para que vayamos estudiando también, pues sí, tiene el tiempito ahí, dame un momentico. Es el capítulo 6 del libro. Bueno, ese capítulo, son capítulos muy chiquitos, muy pequeños. Ok. Es el capítulo 6 del libro y Romanos 6 del 8 al 14, para que lo vayamos estudiando. Romanos 6 del 8 al 14. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo para todos.